Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El vuelo 472 de Nueva York a Los Ángeles iba casi lleno, pero en primera clase, el ambiente era tranquilo, casi lujoso. Los pasajeros parecían absortos en sus pantallas, algunos hojeaban el periódico, otros dormían plácidamente. Entre ellos, Amelia Carter, una elegante mujer negra de unos 40 años, trabajaba en su portátil, concentrada, tranquila, irradiando serenidad y confianza. Al otro lado del pasillo, Jonathan Whitmore, un empresario influyente pero arrogante de 50 años, tomaba su café a sorbos y hojeaba una revista financiera. Su mirada se posó en Amelia y un escalofrío de desdén le recorrió la espalda. ¿Qué hace aquí?, pensó, convencido de que no merecía su asiento de primera clase. Jonathan se levantó, se ajustó la chaqueta y se acercó a Amelia, con una sonrisa tensa en su rostro. «Disculpe, señora», comenzó, con un tono que pretendía ser cortés, pero que ya delataba su irritación. «Este asiento está reservado para pasajeros premium. Usted debería sentarse en otro lugar». Amelia levantó la mirada, colocó tranquilamente sus manos sobre el teclado y respondió con voz suave pero firme. «Señor, ya pagué por este asiento. Este es mi lugar». Se hizo el silencio. Jonathan, aturdido por la quietud que no podía romper, sintió que su orgullo se lastimaba. Negó con la cabeza, incapaz de aceptar que se resistieran de esa manera. «Te aconsejo que», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta porque Amelia lo miraba directamente a los ojos, sin miedo, sin agresión, solo con una tranquila determinación que lo incomodaba. Los pasajeros empezaron a notar la tensión. Algunos lanzaban miradas preocupadas, otros sacaban discretamente sus teléfonos. Jonathan sentía todas las miradas sobre él. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre acostumbrado a imponer su voluntad sintió que ya no controlaba la situación. El vuelo apenas había comenzado, pero Jonathan Whitmore ya estaba a punto de aprender que la arrogancia y los prejuicios podían conducir a humillaciones inesperadas, y, a veces, a revelaciones aún más inesperadas. Jonathan Whitmore ya no pudo contener su frustración. Se irguió en su asiento, con el rostro enrojecido, y respiró hondo antes de dirigirse a Amelia Carter por segunda vez. «Escúcheme con atención, señora», dijo, intentando mantener un tono autoritario, pero con un ligero temblor. «Debe entender que estos asientos no son para todos. Hay reglas, y usted. Amelia levantó la vista de la computadora y lo miró a los ojos, tranquila y confiada. «Señor Whitmore, entiendo su preocupación, pero pagué por este asiento. Tengo todos los documentos necesarios. Este es mi asiento». Las palabras eran sencillas y educadas, pero cada sílaba transmitía una gran firmeza. Jonathan sintió que le hervía la sangre. Estaba acostumbrado a que la gente cediera ante su autoridad, a que no lo enfrentaran con tanta serenidad. Los auxiliares de vuelo, alertados por los susurros y el tono de Jonathan, se acercaron sigilosamente. Emily Harper, la jefa de auxiliares de vuelo, intentó calmar la situación. «Señor Whitmore, vamos a revisar la reserva. Por favor, mantenga la calma». Jonathan la miró visiblemente irritado. «Estoy tranquilo, señorita. Solo estoy haciendo cumplir las reglas». Pero su voz delataba su enojo. A su alrededor, varios pasajeros observaban la escena. Algunos sacaron sus teléfonos, curiosos por grabar el enfrentamiento, otros susurraban entre sí. El ambiente en la cabina estaba cambiando, la elegante calma de la primera clase se transformaba en una tensión palpable. Amelia, sin embargo, no se movió. Cerró ligeramente su portátil y apoyó las manos en las rodillas, con una sonrisa apenas perceptible en el rostro. «Si quieres consultar mi reserva, adelante. No tengo nada que ocultar». Jonathan sintió que su orgullo se quebraba. Cada segundo de la calma de Amelia era como un desafío silencioso que no sabía cómo afrontar. Intentó alzar la voz, pero el sonido de su propia voz de repente le pareció ridículo. Los murmullos de los pasajeros a su alrededor solo aumentaban su incomodidad. Lo que no sabía era que ese breve momento de confrontación era solo el comienzo de un viaje que lo llevaría cara a cara con su propia arrogancia y una revelación que nunca imaginó. El vuelo continuó, pero la tensión entre Jonathan y Amelia invadió toda la primera clase.
Jonathan, incapaz de soportar la actitud impasible de Amelia, hervía de ira. Golpeaba nerviosamente el asiento con el periódico y miraba furioso a su alrededor, buscando aliados entre los pasajeros. Amelia, por su parte, seguía trabajando en su portátil. Cada pulsación era metódica, acentuada por una calma casi hipnótica. No miraba a Jonathan, no respondía a sus miradas hostiles, pero cada uno de sus gestos parecía afirmar en silencio: no me rendiré. Jonathan, frustrado por ese silencio implacable, intentó alzar la voz. ¿No lo entiendes? No se trata solo de dinero. Amelia finalmente lo miró, mirándolo con una calma que lo inquietó. Señor Whitmore, entiendo sus argumentos, pero eso no cambia nada. Yo pagué por este asiento. Es legal y correcto. El contraste entre su serenidad y la visible ira de Jonathan era marcado. Cada palabra de Amelia reflejaba su paciencia ante su arrogancia. Los pasajeros a su alrededor estaban cautivados, algunos intercambiando miradas de incredulidad. Emily Harper, la anfitriona principal, pasó nuevamente junto a Jonathan. Señor Whitmore, le recuerdo que debemos mantener la calma por la seguridad de todos los pasajeros. Estoy tranquilo, respondió Jonathan, pero su tono delataba exactamente lo contrario. Amelia, en cambio, no se movió ni un ápice. Su calma parecía casi irreal, y con cada minuto que pasaba, la tensión de Jonathan aumentaba. Su rostro se tensó aún más, y sus manos, que creía reposar con seguridad en el respaldo del asiento, temblaban ligeramente. En ese preciso instante, Jonathan se dio cuenta de algo que nunca antes había experimentado: su autoridad, su posición social y su dinero no eran rival para la serena dignidad de una mujer decidida y segura de sí misma. Y esta comprensión, aunque sutil al principio, comenzaba a carcomerlo por dentro. El vuelo no había llegado ni a la mitad, pero Jonathan ya presentía que este enfrentamiento marcaría el comienzo de una humillación que jamás había previsto. Y Amelia, sin siquiera alzar la voz, había tomado las riendas de la situación. El murmullo de los pasajeros de primera clase se hacía cada vez más fuerte. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos para filmar la escena, mientras otros intercambiaban miradas preocupadas o de desaprobación. Cada movimiento de Jonathan era observado, analizado y juzgado. Jonathan sintió que todos lo miraban. Su orgullo se estaba convirtiendo en pura frustración. Levantó las manos, como para demostrar que tenía razón, pero cada movimiento parecía acentuar su ridiculez. Una pasajera sentada cerca de la ventana le susurró a su vecina. ¿Habla en serio? ¿De verdad cree que puede hacerla actuar? Jonathan, al oír estos susurros, sintió que su ira crecía aún más. Intentó alzar la voz. ¿No te das cuenta con quién estás hablando? Amelia, sin levantar la voz, respondió con calma. Señor Whitmore, lo entiendo perfectamente. Y me quedo aquí porque pagué por este asiento. El contraste era impactante. Jonathan, arrebatado de ira y temblando por dentro; Amelia, tranquila, serena, con pleno control de la situación. Cada palabra que pronunciaba era como un silencioso recordatorio de su impotencia. Emily Harper, la anfitriona principal, se acercó una vez más para intentar calmar a Jonathan. Señor Whitmore, le pido que permanezca sentado y respete a nuestro pasajero. Cualquier interrupción podría resultar en sanciones. Jonathan se inclinó hacia ella, furioso. Pero, ¿no ves que es absurdo? Emily se cruzó de brazos y lo miró fijamente. No, señor Whitmore. Es usted quien está interrumpiendo el vuelo. A su alrededor, algunos pasajeros empezaron a susurrar sobre la arrogancia de Jonathan y la impresionante calma de Amelia. Una tensión eléctrica flotaba en el aire. Jonathan sentía que perdía el control no solo de la situación, sino también de la percepción que los demás tenían de él. Con cada minuto que pasaba, su frustración se volvía casi insoportable. Sin embargo, Amelia no se inmutó. Siguió escribiendo en su computadora, imperturbable, como si el mundo entero pudiera derrumbarse a su alrededor y no importara. Jonathan se dio cuenta poco a poco de que esta confrontación no era solo una afrenta a su ego, exponía su propia debilidad y arrogancia. Y lo peor de todo, pensó, era impotente ante esta mujer a la que erróneamente consideraba inferior. A medida que avanzaba el vuelo, la tensión entre Jonathan Whitmore y Amelia Carter alcanzó un punto álgido. Jonathan, enrojecido por la ira e incapaz de comprender por qué Amelia no cedía,
sintió que se le agotaba la paciencia. Se levantó bruscamente, atrayendo la atención de todos los pasajeros. «¡Siéntate!», gritó, con una voz que pretendía ser autoritaria, pero que delataba su agitación interior. «¿No sabes con quién estás hablando?». Amelia levantó la vista con calma, sin apartar la vista de la pantalla más que unos segundos. Su voz se mantuvo serena, pero cada palabra resonó con fuerza. «Señor Whitmore, le escucho. Pero le recuerdo que este puesto me pertenece legalmente». Su enojo no cambia nada. Toda la cabina contuvo la respiración. Los murmullos se intensificaron, los pasajeros intercambiaron miradas de sorpresa, algunos grabando vídeos a escondidas con sus teléfonos. Jonathan sintió que la vergüenza comenzaba a apoderarse de su orgullo, pero se negó a admitirlo. Señaló a Amelia con un dedo acusador. «¿Te atreves a desafiarme? ¿Crees que puedes humillarme?». Amelia, impasible, levantó la vista y respondió. «No intento humillarlo, señor Whitmore. Solo intento que me respeten, como a cualquier otro pasajero aquí». En ese momento, Jonathan sintió que una ira incontrolable crecía en su interior. Cada mirada de un pasajero parecía juzgarlo, cada susurro intensificaba su humillación. Balbuceaba argumentos confusos sobre respeto y reglas, pero ninguno parecía coherente. Amelia, por su parte, ni pestañeó. Representaba la calma absoluta, y esa calma enfurecía aún más a Jonathan. Emily Harper, la anfitriona principal, dio un paso adelante una vez más, esta vez con una firmeza que él no pudo ignorar. «Señor Whitmore, le ordeno que permanezca sentado. Cualquier otro disturbio será reportado a las autoridades». Jonathan, incapaz de contener su furia, gruñó. Ustedes están todos en mi contra». Amelia, sin ninguna animosidad, respondió. «No estoy en contra de ti. Simplemente me quedo en mi lugar». Esa simple palabra, «quédate en mi lugar», resonó en la mente de Jonathan como un trueno. Por primera vez, sintió que su arrogancia, su sentido de superioridad y sus prejuicios habían fracasado. Se enfrentó a una verdad que nunca había considerado: su poder e influencia no tenían influencia sobre Amelia Carter. El enfrentamiento era total. Jonathan Whitmore, un hombre acostumbrado a imponer su voluntad en todas partes, se sumió en un estado de frustración e impotencia ante una mujer tranquila y decidida, en el silencio casi absoluto de la cabina, que lo observaba fascinada. La tensión en la cabina no hizo más que aumentar. Jonathan Whitmore, aún de pie, sintió un ligero temblor en las manos mientras intentaba mantener una apariencia de autoridad. Todos los pasajeros lo miraban abiertamente, algunos con asombro, otros con desaprobación. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada instante de su arrogante comportamiento. Emily Harper, la anfitriona principal, se acercó a él con una mezcla de firmeza y profesionalismo. «Señor Whitmore, por la seguridad de todos los pasajeros, le solicito que tome asiento inmediatamente. Cualquier otra interrupción resultará en sanciones». Jonathan respiró profundamente, intentando disimular su ira y vergüenza. «Pero, solo estoy haciendo cumplir las reglas». Emily lo miró directamente a los ojos, imperturbable. «No, señor Whitmore. Está interrumpiendo el vuelo». Amelia, sentada tranquilamente, apenas levantó la mirada, como diciendo: «Este es mi asiento, mi derecho, y tu enojo no cambia nada». Su calma impasible acentuó la sombra de vergüenza que empezaba a envolver a Jonathan. Todos los pasajeros de la cabina comprendían claramente quién tenía razón. Algunos murmullos recorrieron la clase. «Asombroso. Es ridículo. ¿Qué paciencia tiene?». Jonathan sintió que su orgullo se erosionaba bajo las miradas silenciosas y acusadoras de la asamblea. Quiso gritar, discutir, demostrar su superioridad, pero no encontró palabras. Amelia no reaccionó, no dio ninguna oportunidad. Su silencio era un arma más poderosa que cualquier insulto que Jonathan hubiera proferido jamás. Finalmente se sentó, con los hombros tensos, sintiendo el peso de su fracaso. En su mente, sabía que acababa de perder algo mucho más importante que el control de la situación: su imagen, su orgullo, su ego. Comprendió entonces que contra alguien como Amelia Carter, el poder de la arrogancia no significaba nada. Y sin embargo, aún no sabía que la verdadera humillación, la que lo marcaría para siempre, le esperaba después de aterrizar. El avión inició su descenso hacia Los Ángeles.
La tensión en la cabina de primera clase aún era palpable, pero Jonathan Whitmore se había resignado a permanecer sentado, con el rostro serio y la mirada evasiva. Cada movimiento de Amelia Carter era observado con creciente frustración. Guardó su portátil con calma, arregló su maleta y revisó sus documentos de vuelo, aún tranquila, aún imperturbable. Jonathan, incapaz de apartar la mirada de ella, sintió una punzada de duda en su mente. Se preguntó por primera vez, ¿quién es esta mujer en realidad? ¿Cómo puede permanecer tan tranquila ante mi autoridad? El avión finalmente tocó la pista. Los pasajeros comenzaron a levantarse, recogiendo sus pertenencias, ansiosos por abandonar el vuelo. Amelia también se levantó, sin prisa, y se ajustó el abrigo con elegancia. Jonathan sintió una extraña oleada en el pecho, no pudo evitar seguir cada uno de sus movimientos. Al bajar del avión a la pista, Jonathan vio algo que lo dejó paralizado. Una multitud de fotógrafos y periodistas se reunió cerca de la pasarela, con sus cámaras listas para capturar la llegada de alguien. Jonathan se sintió desanimado, pensó que la atención era para él, una señal de reconocimiento de su importancia, pero cuando Amelia apareció en la salida, todas las cámaras se volvieron hacia ella. Los periodistas la recibieron con aplausos y sonrisas, sosteniendo micrófonos y cámaras. Los fotógrafos la retrataron desde todos los ángulos. Jonathan, sin palabras, sintió que su mundo se derrumbaba. La mujer a la que había intentado humillar no era una pasajera cualquiera. Cada paso que Amelia daba en la pista era un cruel recordatorio para Jonathan, su arrogancia, prejuicios y egoísmo acababan de chocar con una realidad que jamás imaginó. Y lo peor, pensó con una mezcla de vergüenza y rabia, era que no tenía excusa, ni forma de reparar su reputación ante esta cruda realidad. Jonathan Whitmore se quedó allí, incapaz de apartar la mirada. La multitud de reporteros y fotógrafos que rodeaba a Amelia Carter era abrumadora, y todos los flashes de las cámaras parecían estar enfocados solo en él, pero en la persona a la que había intentado humillar. Mientras intentaba comprender, un periodista se adelantó con un micrófono y dijo: «Señora Carter, felicitaciones por su reciente iniciativa de aviación y sus programas de igualdad de oportunidades. ¿Qué opina de este éxito?» Amelia, con la misma serenidad que había enfurecido a Jonathan en el avión, respondió: «Me siento honrado. Nuestro trabajo consiste en abrir puertas y crear oportunidades para todos, sin importar su origen o estatus social. Eso es lo que me motiva cada día». Jonathan sintió una mezcla de confusión y pánico que lo invadió. La mujer a la que había humillado no solo era rica e influyente, era dueña de una importante aerolínea, una figura mediática respetada y filántropa. Todo lo que había intentado denigrar en el avión jamás había existido, su supuesta inferioridad era una ilusión construida por sus prejuicios. Los pasajeros que lo habían filmado en el avión ya habían compartido los vídeos en redes sociales. Jonathan miró su teléfono, las imágenes de su ira, arrogancia e intentos de humillar a Amelia ya circulaban por todas partes. Cientos de comentarios denunciaron su comportamiento, algunos elogiando la paciencia y la dignidad de Amelia. Cada flash, cada voz de reportero, cada comentario en su teléfono era como un martillazo en su orgullo. Entonces se dio cuenta, dolorosamente, de que su intento de humillación había fracasado por completo, y le había salido el tiro por la culata. Jonathan sintió una mezcla de amargura y vergüenza crecer en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. La mujer a la que había creído inferior acababa de mostrarle, sin una sola palabra agresiva, el poder de la dignidad, la calma y el éxito. La conmoción fue total. Jonathan Whitmore acababa de comprender que sus prejuicios y arrogancia lo habían llevado a humillarse ante el mundo entero, y que el verdadero poder no residía en el dinero ni en el estatus, sino en el autocontrol y el respeto a los demás. A la mañana siguiente, Jonathan Whitmore se sentó en su oficina con una taza de café temblorosa. La pantalla de su computadora ya mostraba titulares de los principales periódicos y notificaciones de sus redes sociales. Se le encogió el corazón al leer los artículos. Amelia Carter, pionera en la aviación y la igualdad de oportunidades. Primera generación, como Amelia Carter inspira al mundo. Un pasajero arrogante humillado frente a una mujer excepcional. Jonathan parpadeó, incapaz de creer lo que leía. Las imágenes de su enfrentamiento en el avión circulaban por todas partes, su rostro enfadado, su postura rígida, sus gestos autoritarios, y la paciencia impecable de Amelia Carter, impasible, tranquila y con el control de la situación.
Compañeros y amigos comenzaron a llamarlo, algunos para criticar su comportamiento, otros para preguntarle qué había sucedido en el avión. Jonathan balbuceó algunas explicaciones, pero ninguna palabra pareció suficiente para calmar el escándalo. En redes sociales, los vídeos de la escena se hicieron virales. Los internautas elogiaron la dignidad y la calma de Amelia, denunciando la arrogancia y el racismo implícito de Jonathan. Este observó los comentarios con creciente vergüenza. ¡Qué lección de humildad! Bravo por esta mujer por su increíble paciencia. La próxima vez, piensa antes de juzgar a alguien por su apariencia. Jonathan se dio cuenta entonces de que el mundo entero veía la escena exactamente como había sucedido, y que su imagen, su reputación y su ego acababan de sufrir un golpe irreversible. Cada palabra, cada gesto que había hecho para intimidar a Amelia había sido grabado y compartido, dejándolo vulnerable y ridículo. Por primera vez en décadas, Jonathan Whitmore sintió un miedo profundo, el de perder el respeto de quienes lo rodeaban y de darse cuenta finalmente de que su orgullo y sus prejuicios habían sido sus peores enemigos. Sentado solo en su oficina, Jonathan Whitmore observaba cómo se acumulaban las notificaciones en su teléfono. Cada nuevo comentario, cada nuevo vídeo compartido en redes sociales, reavivaba una mezcla de vergüenza y rabia consigo mismo. Finalmente se dio cuenta de que su intento de humillación no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra, dejando al descubierto su arrogancia y sus prejuicios. Imágenes de su rostro enfadado y rojo en el avión, sus gestos autoritarios y sus duras palabras circulaban por todas partes. Lo juzgaron con dureza y, por primera vez en años, se sintió pequeño e impotente. Jonathan recordó cada momento en el avión, la calma inquebrantable de Amelia, su dignidad, su paciencia. Cada segundo de su arrogancia se había vuelto fútil ante la fuerza silenciosa de esta mujer a la que había querido menospreciar. Comprendió que su percepción de superioridad había sido completamente falsa. Una mezcla de ira, vergüenza y arrepentimiento lo invadió. Se preguntó cómo había podido estar tan cegado por su ego, su dinero y su estatus social, como para tratar a una persona digna y respetada como inferior. Comprendió que su verdadera humillación no era la que le había infligido a Amelia, sino la que se estaba infligiendo a sí mismo con su comportamiento. Jonathan también comprendió que, a pesar de sus disculpas y arrepentimiento, no había forma de borrar la escena, todo el mundo la había visto, y ahora tenía que vivir con esta cruel lección. Por primera vez, se sintió vulnerable, obligado a reflexionar sobre sus prejuicios y cómo juzgaba a los demás. El poder y el dinero que durante tanto tiempo había considerado superiores no eran rival para la dignidad, la paciencia y el coraje de Amelia Carter. Y esa mañana, Jonathan Whitmore aprendió que algunas lecciones, aunque dolorosas, son inevitables y memorables. Jonathan Whitmore permaneció sentado un buen rato, sumido en un pesado silencio. Su oficina, antaño un lugar de control y poder, ahora se sentía agobiante. Imágenes y vídeos de su arrogancia en el avión se repetían en su mente, y comprendió que su reputación había quedado dañada para siempre. Amelia Carter, por su parte, continuó su camino con elegancia y serenidad. Los medios de comunicación la celebraron por su éxito, su visión y su compromiso con la igualdad de oportunidades en la aviación. Su dignidad y paciencia transformaron lo que podría haber sido una humillación en un triunfo silencioso, un ejemplo inspirador para miles. Jonathan se dio cuenta de que había aprendido, a las malas, una verdad crucial: el verdadero poder no se mide por el dinero ni el estatus social, sino por la capacidad de mantener el autocontrol, la dignidad ante la provocación y el respeto por los demás. Su intento de dominar y humillar había fracasado, pero le había enseñado el valor de la humildad y la fuerza serena de quienes consideraba inferiores. Durante varios días, Jonathan reflexionó sobre esta experiencia. Cada vez que veía un nuevo vídeo o artículo sobre Amelia, sentía la amargura de su error, pero también un profundo respeto por esta mujer a la que había subestimado. Con el tiempo, se dio cuenta de que algunas lecciones solo pueden enseñarse a través de la experiencia directa y que la humildad es a menudo el camino más difícil pero poderoso hacia la verdadera sabiduría. Amelia, sin responder jamás a su ira ni a su arrogancia, había dejado a Jonathan solo consigo mismo, y ese silencio fue más instructivo que cualquier confrontación. En la calma de su silenciosa victoria, había demostrado que la verdadera fuerza reside en el autocontrol, la dignidad y el respeto por los demás. Jonathan Whitmore, por primera vez, sintió la necesidad de cambiar, no para ser admirado, sino para no dejarse guiar nunca más por el orgullo y los prejuicios. Y esta comprensión, aunque tardía, marcó el inicio de una transformación que jamás olvidaría.